Ya. Como sabemos, los parásitos, según su morfología, se dividen en dos grupos importantes que son los metazoarios, que son los parásitos multicelulares, y los protozoarios, que son los parásitos unicelulares. Entonces, ya han hablado de los metazoarios que comprenden los helmintos y los artrópodos, que los vamos a ver en el último ROTE de entomología. Lo que vamos a hablar ahora es sobre los protozoarios. Lo que nos interesa en la parasitología médica son los protozoarios parásitos, ¿ya? Los protozoarios corresponden a una gran cantidad de seres vivos, ¿ya? Unicelulares, que se caracterizan por dos aspectos. Son eucariotas, es decir, que tienen una pared celular y tienen una pared nuclear, es decir, que el material genético, el ADN, está separado del citoplasma por la pared del núcleo, y el citoplasma, que contiene todos sus organelos, está separado del medio externo por una membrana. ¿Listo? Son también heterótrofos. ¿Eso qué quiere decir? Que no, a diferencia de las plantas que producen sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas que absorben del medio, y gracias a la fotosíntesis y demás generan sus propios nutrientes. En este caso, los protozoarios no, se alimentan de nutrientes, de moléculas que se encuentran en su entorno, ¿ya? Entonces obtienen su alimento de afuera, no lo generan ellos mismos, por eso son heterótrofos, y esa es otra característica de los protozoarios. Pueden presentar un solo núcleo o varios núcleos, 16 o hasta 32 núcleos, por ejemplo, en el caso de la Entamoeba coli. Diferentes organelos, un citoesqueleto que le da la morfología que tiene cada uno de estos parásitos, y por último, órganos de locomoción que nos permiten clasificarlos, como vamos a ver más adelante. Dentro de los protozoarios, decíamos, es una de las formas de vida más extensa que existe dentro de de todos los seres vivos en el planeta. Entre los protozoarios hay protozoarios de vida libre que viven en el medio ambiente, en el suelo, en el agua, y hay protozoarios parásitos, ¿ya? Que pueden parasitar plantas, animales, y algunos que parasitan al ser humano. Como pueden ver, de las casi 70.000 especies conocidas de protozoarios, casi 25.000 ya no existen, son fósiles, simplemente se han descrito por excavaciones arqueológicas, pero de los restantes que quedan, entre 70.000 a 10.000, perdón, entre 7.000 a 10.000 son parásitos de algún ser vivo, y de estos unos cuantos afectan al ser humano. Otra característica de los protozoarios es que pueden tener reproducción sexual y asexual, o una de estas solamente. Los protozoarios, el nombre proviene de dos palabras, proto o primero, y zoo, animal. Se creía que los protozoarios eran las formas primigenias, los que precedían a los animales actuales que conocemos. Pero si vemos un poquito la historia, veremos que no, que los protozoarios no pertenecen al reino animal, sino que están separados de estos, ¿ya? Pertenecen al reino protista. Muy bien. Hace siglos, incluso desde Hipócrates, se describió muchas enfermedades producidas por protozoarios, por ejemplo, la mediasis o la malaria, que son enfermedades producidas por protozoarios, fueron descritas ya por Hipócrates, pero como en esas épocas no teníamos un aparato muy importante, un equipo muy importante que es el microscopio, no podíamos observarlos a estos microorganismos que producen estas enfermedades. Entonces simplemente se describió estas enfermedades. Otra, por ejemplo, la leishmaniasis, que produce lesiones a nivel cutáneo que son visibles a simple vista, fueron descritas, y hay huacos, cerámicas de los nativos americanos donde se observan estas lesiones de la leishmaniasis. Entonces ya se conocían estas enfermedades que producen estos microorganismos que van a producir estas enfermedades. En 1674, Leeuwenhoek, como sabemos, es el que
no era médico ni científico, era un comerciante de telas, pero que seguramente tenía mucho interés en aprender siempre cosas nuevas, es el que arma uno de los primeros microscopios, construye uno de los primeros microscopios, observa sus propias heces diazeicas y observa a los primeros protozoarios. Entre ellos, observa a Giardia, por ejemplo, y empieza a describir a estos que llamó él animalículos. Envió sus descubrimientos a la Sociedad Científica de Inglaterra para que se pueda establecer la existencia de estos animalículos, pero como no era científico, médico, etcétera, entonces sus descubrimientos no fueron bien aceptados. Más adelante, en 1818, George Goldfuss fue el que acuñó el nombre de protozoo, considerando, como decíamos, que eran los predecesores de los animales actuales. En 1845, von Siebold los describió como seres unicelulares, ¿ya? Y finalmente en 1858, Owen propone clasificar a estos microorganismos en el reino protista como protozoarios, ¿ya? Entonces es a partir de ahí es que ya más que todo, como dijimos, con el uso del microscopio, es que se empiezan a describir estos microorganismos y posteriormente se los va describiendo con más detalle, todas sus características biológicas, hasta llegar ahora que se siguen describiendo más y más protozoarios y hay protozoarios que todavía hay que describir muchas características, ¿ya? Bueno, ¿cómo clasificamos a los protozoarios? Les decía que los protozoarios se pueden clasificar según taxonómicamente se clasifican según el órgano de locomoción, según el órgano que utilizan para movilizarse. Entonces tenemos a las amebas, a los flagelados. Las amebas utilizan pseudópodos para poder movilizarse, estas extensiones que ven aquí, que se forman a partir del ectoplasma de las amebas y que les permiten movilizarse. Los flagelados, que tienen estas estructuras denominadas flagelos y que pueden ser en diferentes números, 1, 2, 4, 8 flagelos, dependiendo del tipo de protozoario. Los ciliados, que están cubiertos toda su estructura celular por cilios, y los apicomplexa, que los apicomplexa no poseen en sí una estructura que les permita movilizarse, sino que se mueven por un proceso denominado bleeding o arrastre, ya en donde el cuerpo celular de los apicomplexas se contrae, sufre movimientos de contracción y es la forma en que se va moviendo de un lugar a otro. Dentro de estos, por ejemplo, tenemos los ejemplos entre las amebas. El género Entamoeba es el más ampliamente estudiado porque además dentro del género Entamoeba está la única ameba patógena, la Entamoeba histolítica, y otras amebas no patógenas, Entamoeba gingivalis, que se localizan en la cavidad oral, y las otras entamoebas que se localizan a nivel intestinal. El género Endolimax, Iodamoeba, Naegleria, que también es un género de ameba, pero la Naegleria es una ameba de vida libre. Todas estas primeras son amebas parásitas. ¿Por qué mencionamos a Naegleria, que es una ameba de vida libre? Porque esta Naegleria puede también puede convertirse en parásito de forma accidental al ingresar por las vías respiratorias a nivel de las fosas nasales en el ser humano y llegar a parasitar a nivel del sistema nervioso central, pero esto es en forma accidental. Entre los flagelados, igual hay gran cantidad de flagelados. La mayoría de los flagelados son de vida libre, pero existen flagelados parásitos. Estos son flagelados parásitos. Algunos, como la Giardia, se localizan a nivel intestinal y otros en los tejidos, ¿ya? Los ciliados, dentro de los ciliados, igual hay gran cantidad de ciliados, la mayoría es parásitos de los animales, pero el único ciliado que afecta al ser humano, el Balantidium coli, ¿ya? Y por último, los apicomplexa. Dentro de los apicomplexa tenemos varios representantes parásitos que afectan al ser humano. Todos estos, la característica de los apicomplexa, a diferencia de los flagelados, es que los apicomplexa son más bien, todos son parásitos y son parásitos intracelulares, ¿ya? Y tenemos apicomplexa que afectan a nivel de los tejidos, como también apicomplexa que se encuentran en el tubo digestivo. ¿Listo? ¿Cuál es la morfología? Vamos a describir un poquito la morfología y la biología de los protozoarios. Los protozoarios se caracterizan porque presentan dos estadios evolutivos simplemente. Habían visto en los helmintos seguramente tres estadios evolutivos, ¿no es cierto? El huevo,
los estadios larvarios múltiples, de múltiples formas, en diferentes fases, dependiendo del tipo del minto, y finalmente el estadio adulto. En cambio, en los protozoarios solo describimos dos formas evolutivas, el quiste y el trofozoito. Los quistes se caracterizan porque son formas evolutivas resistentes al medio ambiente, ¿ya? Y que son inmóviles, no tienen capacidad de reproducirse y en su interior contienen reservas nutricionales que les permiten permanecer por mucho tiempo dormidos, si se puede decir, esperando ingresar a un nuevo huésped. Estos quistes se caracterizan por ser las formas evolutivas de transmisión, es decir, que gracias a los quistes, los protozoarios pueden pasar de un huésped a otro, ¿ya? Porque estos quistes pueden salir al medio ambiente y permanecer ahí por mucho tiempo hasta que otro huésped los ingiere o los obtiene de alguna forma, ¿ya? En cambio, los trofozoitos, también denominados formas vegetativas, es también considerada la forma patógena. ¿A qué se refiere esto? Que estos trofozoitos, como pueden ver aquí, tienen capacidad de moverse, son muy lábiles al medio ambiente, a la acción de la luz solar, del calor, etcétera, cambios de temperatura, de pH, son muy lábiles, se destruyen fácilmente, no resisten el medio ambiente, pero dentro del huésped son metabólicamente activos, es decir, están en actividad constante, se alimentan, se mueven y además tienen capacidad reproductiva, se reproducen adentro del huésped y ya que se mueven fácilmente, invaden al huésped, invaden diferentes tejidos y por eso se consideran las formas patógenas, las formas evolutivas que van a producir el daño al huésped y la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se produce esta transformación del quiste al trofozoito y del trofozoito al quiste? Hay varias características del medio ambiente que rodea a los protozoarios que favorece el enquistamiento y el desenquistamiento. Cuando tenemos un quiste en el medio ambiente y que ha sido, digamos, ingerido por el ser humano al ingerir alimentos contaminados, agua que no esté hervida, sucia, contaminada, etcétera, alimentos que han sido, que han estado expuestos al polvo, a los vectores, a las moscas, ¿no es cierto? Entonces pueden estos alimentos estar contaminados con quistes de parásitos. Entonces, cuando este quiste es ingerido y liberación de los trofozoitos, cuando el quiste es ingerido, el cambio de pH entre las porciones altas y bajas del tubo digestivo, porque a nivel del estómago es un pH ácido y si bajamos ya a las primeras porciones del tubo digestivo, es un medio más alcalino. Entonces, ese cambio de pH hace que se libere, que se abra el quiste, que empiece a deshacerse esa capa quística. El agua, el bicarbonato, las sales biliares duodenales, todo esto puede actuar para favorecer el desenquistamiento y por último la digestión enzimática de la pared, por empieza a producir enzimas y también enzimas propias del huésped que están en el tubo digestivo. Entonces esto favorece el desenquistamiento y la liberación de los trofozoitos en el tubo digestivo, por ejemplo, estamos dando este ejemplo. Pero una vez que el trofozoito ha llegado al tubo digestivo, se alimenta, se reproduce, sin embargo, si el medio ambiente en el tubo digestivo ya no le es favorable, entonces tiende a enquistarse y salir al medio externo, ya en las heces. ¿Cómo se produce este proceso de enquistamiento? Este proceso de enquistamiento se ve favorecido, se produce un endurecimiento de la membrana, se cubre por una capa más rígida que va a formar el quiste y esto se ve favorecido por las bajas concentraciones del mucus que cubre toda la mucosa intestinal, ¿no es cierto? Entonces, estas bajas concentraciones de mucus, bajas concentraciones de ácidos grasos de cadena corta de las bacterias de nuestra flora, de nuestra microbiota intestinal, la privación de glucosa, la elevación de la tensión de dióxido de carbono, la exposición al peróxido, ¿no es cierto? Y la alta
alta densidad de trofozoitos, es decir, cuando hay gran cantidad de trofozoitos y ya no hay espacio para ninguno más, todo esto favorece que este trofozoito, en vez de continuar ahí reproduciéndose y alimentándose, se enquiste. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso constante que sufren los protozoarios. Se convierten en trofozoitos, diferentes trofozoitos, dependiendo del tipo de parásito. Tenemos los, no sé, merozoitos, los bradizoitos, taquizoitos, etcétera. Hay diferentes tipos de zoitos, pero que tienen todas las características que hemos mencionado previamente de los trofozoitos. Y sometidos a estas acciones del medio ambiente, se enquistan. Y los quistes son formas de resistencia que salen al medio ambiente, pero cuando son ingeridos por un nuevo huésped, sufren un proceso de desenquistamiento y se liberan los trofozoitos. Muy bien. ¿Cuál es la morfología general de los protozoarios? ¿Qué estructuras tienen? Como dijimos, los protozoarios son unicelulares. Entonces, en esta célula debe contener todas las estructuras que les permitan cumplir todas sus funciones fisiológicas, ¿no es cierto? Reproducirse, nutrirse, el proceso de excreción, todo eso, ¿no es cierto? Moverse. Entonces, todo esto se produce aquí en esta célula. En el caso de los helmintos, seguramente habrán descrito todo su aparato digestivo, su aparato reproductor, las partes que tienen cada uno de los tipos de helmintos, pero en el caso de los protozoarios es en esta célula que debe contener todas estas estructuras. Y una de las estructuras más importantes de los protozoarios es la membrana celular, que contiene en la parte externa, por fuera de la membrana celular, una cubierta denominada el glucocálix, ¿ya? El glucocálix que se caracteriza porque está formada por glucolípidos y polisacáridos y que tiene una función muy importante cuando el trofozoito ingresa al huésped, ¿ya? Este glucocálix regula la respuesta inmune del protozoario frente al huésped, ¿ya? Entonces, permite que el protozoario, permite al protozoario evadir la respuesta inmune del huésped y así evitar su destrucción, ¿ya? Y permite muchas veces adherirse a diferentes células, como ser, por ejemplo, los enterocitos a nivel intestinal y permite que pueda invadir a estos enterocitos. Entonces, el glucocálix tiene una función muy importante para los protozoarios, ¿ya? Por dentro de la membrana celular está el citoplasma y dentro del citoplasma están contenidos los órganos, los organelos del protozoario. Uno de ellos, bueno, está contenido también el núcleo que contiene a su vez todo el material genético. Ya decíamos, el número de núcleos es variable, depende de la especie de protozoario. Puede ser 1, 2, 4, 8, 16. ¿Qué organelos contiene el citoplasma? Puede contener, por ejemplo, todo un sistema de membranas, ¿ya? Que se mencionan aquí, por ejemplo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, y todo esto cumple funciones importantes en el protozoario, como ser, por ejemplo, la producción de proteínas, ¿ya? La síntesis de proteínas y la organización de la membrana celular propiamente, que protege a todo, que contiene a todo el protozoario, ¿no es cierto? También aquí dentro de los organelos podemos ver, por ejemplo, aquí, si ven aquí dice macronúcleo y micronúcleo, es una característica propia de los ciliados, el tener un núcleo más grande, un núcleo más pequeño que contiene su material genético. Dentro del citoplasma también se encuentran las mitocondrias, ¿ya? En la mayoría de los casos una mitocondria única, en especial en los protozoarios que son aerobios, ¿ya? Más que todo los flagelados y los apicomplexas son los que presentan característicamente la mitocondria. Y hay algunas especies de amebas que son anaerobios y que no requieren la presencia de mitocondria dentro de su citoplasma. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen también elementos para su nutrición. Por ejemplo, a los ciliados presentan en la membrana celular dos estructuras denominadas el citostoma y el citopigio. Cito, célula, stoma, boca. Es decir, es una pequeña boca por donde ingieren
las moléculas que les van a servir para su nutrición, y el citopigio es una especie de ano en la célula de los ciliados, la cual les va a permitir eliminar las sustancias de desecho. Esto también se puede presentar en algunos flagelados y en algunos apicomplexos, pero en los que carecen de estas estructuras, el citostoma y el citopigio, como las amebas, por ejemplo, la nutrición se produce a través de la membrana celular, ¿ya? Eso que quiere decir que a través de la membrana celular absorben nutrientes que están disueltos en el medio ambiente. A través de funciones como son la fagocitosis, la pinocitosis. Una vez que han eh, ingresado por fagocitosis, pinocitosis, estas moléculas al interior del citoplasma, se unen con lisosoma, con vacuolas digestivas, y estas vacuolas digestivas, ven aquí vacuolas, se unen con lisosomas que contienen enzimas que van a permitir la digestión de estas moléculas y de esa forma permiten la nutrición de los protozoarios. Como ven, los protozoarios tienen aquí en la célula todas las estructuras necesarias para cumplir todas sus funciones, ¿ya? Dentro de las estructuras también están los que ya hemos descrito, los flagelos, formados por microtúbulos, ya por una estructura, un armazón de microtúbulos, los cilios, los pseudópodos. En este caso, los pseudópodos se forman a partir de extensiones del ectoplasma, que es característico de las amebas. Las amebas, su citoplasma está dividido en dos porciones, un endoplasma que contiene los organelos y un ectoplasma hialino que da lugar a la formación de los pseudópodos. Y estos pseudópodos contienen microfilamentos de actina, es decir, microfilamentos contráctiles que van a permitir que se extienda el pseudópodo, se contraiga para atraer todo el cuerpo celular y así dirigirse en una dirección. Se vuelve a formar el pseudópodo, se contrae y todo el cuerpo celular es arrastrado y así sucesivamente. Por último, decíamos que en los apicomplexa, por ejemplo, no tienen una estructura propia de movilización, sino que se mueven por contracciones del cuerpo celular, ¿ya? Vamos avanzando. Otra característica muy importante dentro de las funciones que cumplen los protozoarios en ese cuerpo celular es la reproducción. Decíamos que otra característica de los protozoarios es que tienen una reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual puede ser de varios tipos. En la reproducción asexual se caracteriza porque no hay intercambio de material genético. Entonces se puede producir una fisión binaria, como vemos aquí el ejemplo, a partir de una célula madre se dividen el núcleo se divide en dos núcleos y estos a su vez se dividen en un segmento del citoplasma y se forman dos células hijas exactamente idénticas. También podemos hablar de la fisión múltiple, en el cual a partir de una célula madre el núcleo se divide en múltiples segmentos idénticos, cada uno se rodea de una porción de citoplasma y se forman múltiples células hijas idénticas. Esto es la fisión múltiple. Otro proceso de reproducción asexual es la endodiogenia, en el cual, esto más que todo en los apicomplexa, dentro de una célula madre empieza a formarse por dentro, se divide el núcleo, se forman las membranas y se forman dos células hijas idénticas. Es decir, se forma por gemación un brote interno que da lugar a la formación de dos células hijas idénticas, sin intercambio de material genético. Y a este proceso de brote interno se denomina endodiogenia. También puede haber fenómenos de endopoligenia, en el cual en vez de dividirse solo en dos, se multiplican cientos y cientos de parásitos, de células hijas, y que se rodean de membrana y dan lugar ya no solo a dos individuos, sino a varios individuos idénticos. La reproducción sexual, en cambio, se caracteriza porque hay intercambio de material genético. Existe intercambio de material genético. Tenemos dos tipos de reproducción sexual. La conjugación, que es propia de los ciliados, y la singamia, que podemos observarlo en algunos flagelados y en algunos apicomplexa más que todo. En el caso de la conjugación, lo que ocurre es que nos queda poquito tiempo, pero ya vamos a acabar. Los ciliados, dos ciliados establecen entre ellos un puente entre sus membranas y sus citoplasmas y
hacen un intercambio de su material genético, dividen su material genético y cada uno se lleva una porción de este material genético. Hacen un intercambio y luego se separan y cada uno se lleva la mitad del material genético del otro y por eso este es un tipo de reproducción sexual. Hay intercambio de material genético. Por último, la singamia se caracteriza por la formación de dos células haploides denominadas macrogameto, que generalmente es de mayor tamaño e inmóvil, y el microgameto, que es de menor tamaño y generalmente flagelado, y ambos son células haploides y que el macrogameto fecunda al microgameto y da lugar a la formación del oocito, y esta ya sería la nueva célula, ¿ya? Entonces, la nueva célula hija que contiene material genético de ambos. Entonces, a esto se denomina singamia, la presencia de gametos y un macrogameto que fecunda un microgameto. Entonces, esos son los tipos de reproducción de los protozoarios. Cuando veamos los protozoarios en los capítulos más adelante en enteroparásitos y parásitos hemotisulares, iremos describiendo en cada uno de estos parásitos a cuál corresponde. Muy bien, vamos a terminar con esto que es el daño que producen los protozoarios al ser humano, ya al huésped humano. Como sabemos, la acción patógena puede ser de 4 tipos: expoliatriz, directa o indirecta, mecánica, por la acción propia del cuerpo del parásito, y que esta puede ser de tipo obstructiva, compresiva o traumática, tóxica, por la presencia, por la producción de sustancias tóxicas por parte de los parásitos, e inmunoalérgica por una respuesta exagerada del sistema inmune frente a la presencia del parásito y que causa daño al huésped, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las acciones que caracterizan a los protozoarios? Principalmente por su tamaño, es sumamente difícil que se realicen acciones mecánicas obstructivas, compresivas, traumáticas. Bueno, tal vez podría ahí considerarse la destrucción celular como un tipo de acción traumática, ¿no es cierto? De la misma forma, su acción expoliatriz por sí misma, acción expoliatriz directa, tampoco es importante, pero pueden causar una acción expoliatriz indirecta. Por último, estas son sus principales acciones patógenas y lo vamos a ver aquí. Sus características, ¿qué características patológicas tienen los protozoarios? Por ejemplo, vemos aquí el proceso de invasión de las amebas a la mucosa intestinal. Entonces, la ameba viene y gracias al glucocálix y a algunas moléculas que tienen este glucocálix, se adhiere a los colonocitos, produce sustancias tóxicas que van a hacer que el colonocito sufra un proceso de apoptosis, muerte celular, ingresan, atraviesan la mucosa intestinal, atraviesan la mucosa, ingresan a la submucosa, siguen liberando sustancias tóxicas, atraen la presencia de las células de defensa, de todo el sistema del complemento, activan todo el proceso de defensa del huésped, pero este proceso de defensa incluso daña al mismo huésped y de esa forma es que se produce el proceso de invasión de las amebas, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo hay una acción tóxica por la producción de sustancias de las amebas y una acción inmunoalérgica por la producción, por la presencia de células de defensa, pero que van a dañar al mismo huésped y van a favorecer la presencia, la invasión de las amebas. Otro, por ejemplo, en el caso de la giardiasis, que es producida por la Giardia lamblia o Giardia duodenalis, también es un proceso similar. Este parásito llega a nivel de los enterocitos, en este caso, a nivel de las partes altas del intestino delgado, se adhiere a los enterocitos y produce fenómenos inflamatorios que producen un achatamiento de las microvellosidades, una muerte celular acelerada de los enterocitos, un recambio de los enterocitos y la salida de enterocitos inmaduros que no van a poder cumplir su función de absorción. Entonces, la giardia cumple una acción patógena expoliatriz indirecta. No es que la giardia no, se está comiendo nuestros nutrientes, es que la giardia ha dañado nuestros enterocitos y ya no podemos nosotros absorber los nutrientes que ingerimos. ¿Ya? Entonces aquí también es una acción tóxica e inflamatoria.
Vamos a otro. Por ejemplo, esto ya es el caso de un protozoario hemotisular. Vemos aquí el género Plasmodium se transmite por la picadura del mosquito. Ingiere sangre, pero a su vez inocula esporozoitos, otro tipo de zoidio, por la circulación sanguínea a nivel hepático. Invaden los hepatocitos, los destruyen, ingresan, se multiplican por fisión múltiple y forman merozoitos, deshaden los glóbulos rojos, destruyen los glóbulos rojos y de esa forma es que producen el daño al huésped. Una forma también en que estos protozoarios pueden dañar a las células del huésped por destrucción de las células, por la multiplicación acelerada que tienen cuando hay una infección aguda. Pero esta destrucción además se da por las sustancias tóxicas que producen estos protozoarios a nivel del glóbulo rojo. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que con eso hemos concluido todo lo que podría explicarles sobre los protozoarios. No sé si tienen alguna pregunta y si no, estaríamos cesando.